Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al informativo Willaricui. Después de haber disfrutado este partido de madrugada, partido, no sé, ¿cómo lo has disfrutado tú? Un poco sin sabor, de hecho que muchos de nosotros estamos deseosos, definitivamente pienso yo la mayoría, pues de todas formas, de alguna forma pues no sé si nuestros corazoncitos siempre van a estar, siempre son latinos y de pronto pues los equipos latinoamericanos vamos a gritar por ellos, digamos, ¿no? Entonces muchos dicen que no se esperaba este resultado, jamás se habían imaginado que iba a terminar así. Pero bueno, terminó Argentina esta mañana que ha jugado versus Arabia Saudita. Pierde 2-1 en este Qatar 2022. Muchos con una pena, con una tristeza seguramente, ¿ah? Pero bueno, así es el fútbol, dicen. En la sección de fútbol de Radio Surfo y del informativo Willaricui seguramente vamos a tener mayores detalles, pero lo que sí se sabe y lo que los comentaristas decían pues es esa, no se esperaba, digamos, este resultado en ningún momento, jamás se imaginaron pues si no, pues que Argentina de algún modo se iba a imponer, pero bueno, ahí está el resultado. ¿Por qué fue? No sé, mayores análisis seguramente las hacemos en el espacio, ¿no es cierto? El fútbol en Surfo. De todas maneras. Buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabam, Satunapey, Campaña, Turachay, fútbol, Bancunac, y Yareron, que se fútbol, Caipit, fútbol, Ajaipi, Takao Tarik, Argentina, Pitacachao, Chanela Tajara, Arabia Saudita, con perderá 2-1. Guagian y Martin Chainar y Manama Argentina Pocla, Alinchatama y Mat Pasar Pangri, Nispeo aquí en Cariki, Tapucachairi Kushanko. Muy bien amigos, bueno, nosotros vamos a dar inicio con la información traída para ustedes en esta mañana para poder compartir, pero antes vamos a hacer comentarios con respecto a estos accidentes que siguen pasando, que siguen ocurriendo al interior de nuestro país y de hecho en nuestra región de Apurímac este terrible accidente de camión cisterna de gas que ha sufrido pues un despiste, volcadura en Curahuasi. El personal del centro de salud y la policía ya hicieron los denominados esfuerzos para rescatar al chofer que quedó pues atrapado en esta cabina y de hecho se muestra ahí, ¿no? Este camión que ha caído en Curahuasi de gas, cisterna de gas, yaja. Ñaña que con despiste, que a su carro con email, cango pita cachan con shuta, nangenas parik hatun carro gatanka, bin ser parincharik.
Bueno, el camión cisterna pues trasladaba gas licuado de petróleo de Lima a Cusco. Ha sufrido este despiste, posterior volcadura en el puente Quebrada Honda, poniendo así en peligro la vida de transportistas, pasajeros que en esos momentos pues estaban circulando por este sector. Chaykunapas llaki chayqa carruta q'iwishanki qan ña qallarirunki ña purirunki ña maylado tanrinki turachay ña chay carruta q'iwikuspa wakinqariki haqay grau lado mancho abanque lado mancho Andawaylas wakinqa Qusqu uraymancho Arequipa lado mancho maylado marinki allinchata pone carruchata q'iwinki con mucha responsabilidad nisqa ñañay aman nishuta phawankichu, ¿ya? Por otro lado, también el tema de la lluvia. Asoymach, chisi, uchicallantapas, riki paracha, pararamon, kusachata, uchicallantapas, chachuramun, ninko, aquí en chachuramun, y me inachallatapas, nispa. O aquí en lado, orcoja, lado con apeja, yoraj, tajkaeruscam. Chaymi hasta chiriéramos con tamantampajka, pero que hay para ojalá callaremos jamina amaña soy pastate pomañacho, ya hace paseriki foto con atan apechi mushanko jajay antabamba chaylado manta llaki ñañay toray imanaktin asoy pues llama chacona alpaca chacona chaylado pe la guañea pushanko. Los criadores de alpacas y llamas claman obviamente ayuda por falta de agua, pastos. Diariamente las alpacas pues y las llamas y vicuñas también mueren por inanición en comunidades, por ejemplo, de Totora Oropesa, de Curahuasi, de Faco, de Virundo, entre otros. La sequía originada por fenómeno de la Niña, cambio climático, golpea justamente las partes más altas de nuestra región de Apurímac, como ha sucedido, así como recordamos, ¿no? El año 2016, también estas zonas que ocurrió y de pronto pues esta situación se sigue o se está repitiendo en este año 2022. Chaypi qhawari q'alachatari killamachakuna alpakachakuna wishch'uqa punkuri kiray qaymanta ch'akimanta. Chaymi kaykushan ñañay turay llaki introjawapi imaynas kakushanpis llamachanchiskuna alpankanchiskuna haqay akira wilchayladopi challawach wilchayladopi, Imaynallatapas kawsapakushankus riki kay unu chaqchumusqawanqa imaynachallatapas riki pastucha ch'imunqacha ojalá chayna kama ñaña chay turachay chayta nirispa noqanchis qallarisunchis kay informativo willarikuykunanqa karishanchis martes 22 de noviembre de 2022. ¿Qué tal fecha? 22 del 22. Fecha clave, ¿no es cierto? Fecha de todos modos. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Bueno, para esta reflexión, para esta mañana, nuestra reflexión, que es, señor Chinchilico, a ver, vamos reflexionando ya esta mañana. La vida, pues, no es un problema para ser resuelto. No, definitivamente la vida jamás va a ser un problema, sino más bien es un regalo, ¿no es cierto? Es un misterio más bien para ser vivido, claro, porque, claro, día a día no sabemos lo que va a ocurrir, pues, mañana, más tarde, de acá una semana, un mes, unos años. Es un misterio definitivamente. Vamos a tener que vivir ese misterio llamado vida, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, no trates de resolver de repente algo que quizá en la vida no esté yendo tan como usted quiere que salga las cosas y de pronto pues hay muchos retrasos y hay alguna situación tan difícil y bueno, no te expongas. No estés tan triste, no estés tan empeñado en estar resolviendo cada tema. Más bien vive cada día, ¿sí? Vive, porque es un misterio, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, vamos a recordar un día como hoy. Vamos a viajar en la historia, qué ha pasado, qué ha sucedido. Un día como hoy es necesario siempre recordar nuestra historia. De pronto también, pues, en algunos casos, ¿no? Son historias tan bonitas, tan importantes, que tengamos que repetirlas, pero en muchos casos quizá también, pues no. Y vamos a viajar hasta 1793. Nace en Lima don Francisco Javier Mariátegui Prócer de la República.
En 1822, el Congreso peruano desautoriza a los comisionados de San Martín, pues que buscan en Europa un rey para el Perú. El Congreso dio el tiro de gracia, la ilusión monárquica del Libertador. ¿Qué más sucedió un día como hoy? Y viajamos hasta 1833. Nace Belisario Suárez, jefe de Estado Mayor del Ejército en la batalla de Tarapacá. En 1882 nace Luis Fernán Cisneros, poeta y periodista peruano. ¿Qué más sucedió un día como hoy? En 1949 nace en Lima Cecilia Bracamonte Chocano, una de las grandes intérpretes de la música criolla. Claro, que no ha cantado con Cecilia Bracamonte, ¿no? 1986 Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias. 2001, Valentín Paniagua Corazao es designado por el Congreso de la República como presidente de transición luego de la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón. 2008, el presidente de la República, Alan García, en aquel momento, pues inaugura la 16ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, como lo conocíamos, pues, ¿no? Como lo conocemos, APEC. Evento, pues, que ha reunido en Lima a los más altos representantes de 21 economías de esta región, entre los cuales, por ejemplo, se encontraban mandatarios de Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá, Chile, Indonesia, Malasia y Brunei. Y 2010, no hace mucho, hace poco, los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón, Leticia Ortiz, llegan al Perú en visita oficial para contribuir al mayor desarrollo de las relaciones bilaterales entre España y el Perú, en el marco del acuerdo comercial firmado con la Unión Europea. Esto sucedió un día como hoy. 7 de la mañana ya con 23 minutos, rapidísimo, nos vamos a los titulares para esta mañana. Información en el plano local y han concluido justamente las reuniones del Comité de Seguimiento y Compromisos entre las Bambas y la comunidad de Pumamarca. Se han cumplido 63 compromisos y se programaron 48 por parte de la empresa. Sostuvieron así desde el Ministerio de Energía y Minas, que pues actuó como facilitador de este espacio de diálogo. Sigue la conversación, sigue el diálogo. Con el diálogo podemos llegar pues a mayores acuerdos seguramente entre comunidad y por supuesto también entre la empresa. Aquí está la información en el plano local y ahora nos vamos también a otra información muy importante para nuestra provincia de Cotabambas. Es que justamente hoy se inicia esta apertura de proyecto educativo local. Para el mismo, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, Omar Cárdenas Villegas, hace la invitación a las autoridades electas de nuestra provincia de Cotabambas, entre ellos pues a los alcaldes electos de los diferentes distritos. Y para ello, hoy a las 11 de la mañana están siendo invitados para esta ceremonia de apertura de la construcción social del proyecto educativo local PEL de la provincia de Cotabambas. No se olviden, a las autoridades principales pues debemos estar presentes para esta apertura importante que también pues vienen trabajando en coordinación con Minera Las Bambas. Así nos manifestaba el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas. ¿Qué tal,
Henry, buenos días. Muy buenos días, Liz, ¿cómo estás? Espero Buenas tardes. Buenas tardes. Prácticamente buenas noches. Buenas noches. 7 de la mañana ya con 26 minutos. Más información en el plano local. ¿Y qué tenemos para hoy? También actividades importantes. Tenemos entre manos un comunicado. Vamos a tratar de visualizar este comunicado. Vamos a abrir. Es un comunicado de la Municipalidad Provincial de Cotabambas que está poniendo en conocimiento justamente a toda la población. A ver si lo aperturamos y le damos lectura a este comunicado, porque es necesario que la población conozca, pues, con respecto, creo que vamos a entrar a la página de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Sí, a la página entramos en todo caso, para poder compartir. Se trata, pues, usted y yo sabemos, con esta falta de agua que cada vez está disminuyendo, de hecho que son restricciones que se van a venir dando. Si bien es cierto, anoche, este día, de algún modo hemos amanecido con que está nublado, y ojalá la lluvia ya pueda empezar en nuestra región y también en todas las regiones y en todo el sur del país. Ojalá sea así, pero en algunos lugares, la parte alta, por ejemplo, en la región de Cusco, nos reportan pues que las nevadas han caído. No sé cómo estará la parte alta de nuestra provincia de Cotabambas, creo que algo similar debe estar pasando también en nuestra, porque el frío se siente, se siente el frío. Se siente un frío, y ya por lo menos un frío con esperanza. Sí, eso es lo más importante. Sí, porque ¿no? se vienen, ojalá que se vengan muy pronto lluvias un poquito más intensas, a pesar de que ha habido llovizna, ha sido de manera parcial. Esperemos que haya mucha mayor presencia de lluvias, y lo que manifiestan que en la parte alta hay algunos lugares donde están las nevadas. Eso nos pone con algo de esperanza para que mejore ese tema ahí. La idea es esa, que podamos empezar ya con la lluvia. Bueno, acá está el comunicado. Mucha atención, población de Cotabambas, específicamente Tambobamba. Ustedes que están escuchando en los 89.9 de la FM, escuche bien. Se prohíbe el uso del agua de consumo humano para riego en chacras y huertas. Uyarichis, Chayhuillaricuita, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento, comunica a los usuarios y moradores de los 5 barrios y público en general del distrito de Tambobamba que está prohibido el uso del agua de consumo humano para riego en la chacra o en la huertita. Persona que haga omiso el comunicado o sea pues capturado haciendo esta práctica será acreedor de una multa según la ordenanza municipal número 011, todavía de 2018, y pues complementariamente se le decomisarán los equipos de riego. Uyaricuich, entonces, Tambobambas, Piscantin, Barrio Nescarik, Aman Yanka, Chaypilamanta, Napirik, Mangrap, Orgoros, Payanka, Chahrata, Neta, Huertata, Chachusay, Chichuchay, Onoka, Suepas, Tomanayapag, Chaycaña para Chachurimushaño, ojalá Chaymena Chacashan, Tambobamba, Chaca, Ña, Riki, Chachrachan, Kunapag, Piscarancaña, Kay Paracha. Entonces, Chaytanriki, comunicado, Nescata, Churarimushan, a Suepas, multata, Ganarocoag, Amachaita, Ruaychischu. Y esta agua de consumo humano se refiere a la agua que sale de la pileta. Claro. A la agua que está ya con cloro, a la agua que está procesada. No se refiere a los manantiales, a los riachuelos y a otros sectores donde surge agua. Esto se refiere exclusivamente a aquello que produce la empresa para el consumo humano. Y hay importantes temas, no sé si decirlo castigos, pero hay algunas... algo que se puede hacer en contra de aquellas personas que usen el agua para otros fines. Bueno, sí, pues ahí ya la municipalidad se supone que desde el 2018 ya tiene una ordenanza municipal para seguramente sancionar, multar a las personas pues que estén regando sus huertas o sus chacras respectivamente.
Bueno, ahora sí, nos vamos a la información en el plano regional. ¿Y qué nos trae para esta mañana? La información, pues, desde el gobierno regional. El gobierno regional de Apurímac, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y el proyecto de biodiversidad biológica, realizarán la campaña de sensibilización denominada Conservación de la Diversidad Biológica el martes 22 de noviembre, donde se tocará temas como incendios forestales, plantaciones forestales, sequía y cuidado del agua. Imaginamos que este conversatorio ya es con miras del próximo año, porque si este año ha habido sequía, es muy probable que también haya el año próximo. Bueno, una preocupación que todavía continuamos en toda nuestra región. El gerente regional de Recursos Naturales indicó que el objetivo de esta campaña es garantizar justamente el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los servicios también que proporciona la diversidad biológica en la región de Apurímac. El viernes 2 de noviembre inicia la campaña de forestación y reforestación macrorregional Los Andes Verde 2022-2023. Se desarrollará de forma simultánea en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar y conservar nuestros bosques, valles y andes, así como de propiciar un ambiente saludable para una mejor calidad de vida. Bueno, ¿de qué sirve a veces, no? Poder hacer todo este trabajo, este esfuerzo de seguramente forestar o reforestar en algunos casos, de pronto en menos de 1 minuto, 2 minutos, todos estas plantitas, son quemadas, como lo que ha ocurrido este año. Ojalá las personas seamos mucho más conscientes cada vez. Más información: ante el anuncio de un paro de 48 horas para el 23 y 24 de noviembre, las clases presenciales en los colegios se suspenderán. Hablamos de la región de Cusco, para preservar justamente la integridad de los estudiantes. Así lo ha anunciado Lisbeth Araoz Tarco, gerente regional de Educación de Cusco, quien mencionó que en las provincias serán los directores de las UGELes los que, de acuerdo a su realidad, tomen esta decisión para suspender o no las labores. Mientras tanto, ya el comunicado ha salido y pues muchas instituciones educativas se va a hacer las clases virtuales este 23 y 24 en la región de Cusco. ¿Recuerdas que paro significaba días libres para los estudiantes, ¿no? Sí, antes. Ahora se cambió. Ahora no son días libres, ahora son clases virtuales. Desde casa, ¿no? Desde casa, virtuales. Reportan primer fallecido por viruela del mono en Cusco. La Gerencia Regional de Salud de Cusco informó que un paciente varón diagnosticado con viruela del mono falleció en los últimos días. Hasta el momento, la región de Cusco ha registrado 16 casos de la viruela del mono. 16. Así es. Bueno, esta persona que ha sido reportada como fallecida definitivamente tenía otras enfermedades que no estaban siendo controladas, digamos, ¿no? Ha sido un descuido, pero de todos modos siempre tengamos mucho cuidado donde viajemos, y peor aún el tema de en estos lugares aglomerados, sigamos usando nuestra mascarillita. El déficit de lluvias que se registran justamente en la sierra, en especial en las regiones del sur, como por ejemplo Cusco, pues han comenzado a afectar el abastecimiento de agua potable en las zonas urbanas, como la ciudad misma imperial. Para ello, están tomando ya las medidas de restricción en los próximos días. Y la región de Cusco lanza primer laboratorio de innovación y transformación digital en el sur del país. Permitirá impulsar la agenda digital a nivel regional y promover la participación de la ciudadanía en los procesos de innovación y uso de tecnologías. Esto es por parte de la Secretaría del Gobierno de Transformación Digital. Nos vamos hasta Puno. Conveagro pide que el Midagri garantice, dice, más de 100 millones para el agro. Los recursos para los proyectos agropecuarios deben aprobarse en la ley de presupuesto del año 2023, que deberá comprender un 15% del presupuesto nacional. Sí, es un poquito alto, Es el hecho de meter una cantidad a un sector significa quitarle a otro.
Entonces, eso también hay que decidir. En Arequipa, camiones ratifican paro indefinido por el alza de combustible. Mañana comenzaría el paro de los transportistas de carga pesada a raíz de la problemática de los combustibles que siguen subiendo. Bueno, en realidad hoy empezaron, ¿no? Sí. Hoy empezaron, entendemos que la vía, por ejemplo, Puno, Arequipa, está ya bloqueada, pero también en Callao y Lima mismo dijeron que se ha suspendido este paro. De algún modo no ha habido un acuerdo ahí. Algunas regiones sí están tomando en consideración este paro anunciado por transportistas de carga pesada y pues esta mañana salió el dirigente de Callao y Lima, indicó que pues para hoy en la tarde el ministerio les ha convocado una reunión a las 6 de la tarde, por ende ellos están suspendiendo. Pero bueno, veremos qué pasa hoy. Nos vamos hasta Ucayali, quienes redoblan las medidas de prevención ante la COVID-19. Pese a baja tasa de contagios, desde agosto a la fecha registran 26 casos positivos. Ya no son por cientos como antes. Sí, pero bueno, de todos modos, hay muchas regiones que están tomando en cuenta esta situación y nosotros también debemos seguir. En Huánuco, Huánuco es el primer departamento, escuche bien, en contar con su plan de desarrollo al 2033. Está alineado justamente a los objetivos nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Y las otras regiones, ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo sale a veces, su plan de desarrollo? Muchas comunidades tienen su plan de desarrollo hacia 2030, hacia el 2035, esto promovido por las diversas ONGs. Ejemplo que deberían tomar de repente los gobiernos locales. Más información, nos vamos a la parte nacional. La Corte Suprema determinó que el presidente sí puede ser investigado por la Fiscalía. La Corte Suprema declaró infundada la apelación que presentó la defensa del mandatario para ser excluido de investigaciones como el caso Provías descentralizado y Puente Tarata. Sí puede ser investigado. Sí puede ser, así dijo Corte Suprema. Condenado eventualmente, bueno, eso será otro debate. Oscar Vidarte dijo que la OEA ha tratado de tener mucho cuidado en darle legitimidad a su misión. El profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Oscar Vidarte, precisó que la intervención de la OEA ha sido importante para que el Perú en al menos 2 ocasiones, el autogolpe de 1992 y al fin del gobierno de Alberto Fujimori en el 2000. Eso manifiesta dicho profesor. Ajá, ahí está entonces la información, la presencia, ¿no?, de la OEA en nuestro país desde el día domingo, que ellos pues arribaron. Por otro lado, Williams, tras la reunión con la OEA, le dijimos, no hay una intención del Congreso de hacer un golpe de Estado. El presidente del Congreso, José Williams, así ha manifestado. También informó que enviarán, dice, al Consejo Permanente de la OEA las carpetas que contienen las denuncias de corrupción contra el gobierno. Esto podría salir mala estrategia de Castillo, porque carpetas sí hay. Ajá. Pedro Castillo dijo, he recibido a la OEA para que conozcan cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia. Delegación de la OEA llegó al Perú para analizar la situación política del país tras el pedido del presidente Pedro Castillo. ¿Te das cuenta? Es una situación de que la OEA está, claro, obvio, está al medio, ¿no? Y de pronto, pues, es como un concurso o como una situación, algo así, que desde el legislativo van llevando todo lo que, o tienen que decir todo lo que tengan que decir. Del legislativo, del ejecutivo, están así. Claro, de pronto, ¿quién dice más? ¿Quién lleva más? Y bueno, están en ese camino. En los planes de Pedro Castillo estaba que él iba a denunciar, él iba a hacer conocer los planes de golpe de Estado de otros sectores. Sin embargo, creo que no pensó que los otros sectores también tenían pruebas. Claro. También tenían archivos que mostrar, ¿no? Así entonces, es. Ahora ya parece un concurso, ¿no? ¿Quién va a mostrar más? ¿Quién va a mostrar más? ¿Cuál de los archivos va a pesar más? Ajá, en entonces, kilos creo que están entregando. Es un trabajo, bueno, no sé si es un trabajo, bueno, algo que ellos están haciendo allí, de pronto por toda la información que se da. Bueno, por otro lado, ahora sí, nos vamos a la información en el plano internacional, rapidísimo, porque nuestros entrevistados ya nos están esperando a esta hora de la mañana. Nos vamos con la información en el plano internacional. En Colombia, una avioneta cae sobre el sector residencial
ubicar en la ciudad de Medellín. La zona donde cayó la avioneta es aledaña al aeropuerto Olaya Herrera, el segundo más grande de las ciudades de Medellín, destinado principalmente a cubrir rutas locales. Dicen que cuando pasa uno tienen que pasar tres. Pasó en Lima, ahora pasa en Colombia. Ay, sí. Sí. Ay, no, Dios no te escuche eso, que no pase nada más. Digamos, es algo que suele decirse. Por si acaso tocó madera. Sí, mejor, porque estas tragedias realmente, pues, ¿quién quisiera pasar por eso? Realmente nadie. Ucrania asegura haber encontrado, dice, sitios de tortura usados por los rusos en Gerson, que fue pues la primera gran ciudad que cayó en manos de rusos. Tras la invasión del 24 de febrero, el ejército ucraniano reconquistó la localidad capital de la región homónima el 11 de noviembre y ellos encontraron sitios de tortura. Qué pena. Qué pena, en pleno milenio. ¿Cuánta gente habrá pasado por esa tortura? Realmente sí. En Indonesia, tragedia Indonesia, terremoto de magnitud 5.6 deja al menos 62 muertos. Ante el reporte de víctimas atrapadas entre los escombros, las autoridades indonesias prevén que la cifra de fallecidos aumente conforme pasen las horas. Qué triste esta situación. Pero recordemos que el Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico, así que los terremotos pueden estar también en nuestro país. Si bien es cierto, la nuestra a veces llega del 5, un poco más, y de pronto no tenemos quizá estos resultados que sí tienen en otros lugares, como por ejemplo Indonesia, ¿no? Pero en el 2007, en Pisco llegamos a 6.9. Fue un desastre total, que hasta el momento no se logra reconstruir. Vamos con la información deportiva. Bueno, de hecho, tú nos haces llegar la información deportiva, Henry. Vamos con la información, ¿no? Vamos con la información deportiva. Es que el Deportivo Garcilaso en el Cusco, en la vecina región del Cusco, clasifica por primera vez a la finalísima de la Copa Perú. Con un contundente 3-1, el equipo cusqueño Deportivo Garcilaso clasificó a la finalísima de la Copa Perú. El Estadio Inca Garcilaso de La Vega vivió una tarde de emociones, de llanto al inicio porque comenzaron perdiendo y de alegría al final, con miles de hinchas que alentaron minuto a minuto al pedacito del cielo, al vendaval celeste, al celeste corazón. Pedacito de cielo ya está entre los 4 mejores de la Copa Perú. Ahora se van hasta Lima para el domingo comenzar con el cuadrangular y el primer lugar de ese cuadrangular se va a Primera División y el segundo lugar se va a Segunda División. Bueno, la información deportiva. De hecho, justo decía al inicio del informativo que esta mañana hemos amanecido con deporte. Qatar, ¿no es cierto? Nos hace vivir pues momentos de alegría, de todos modos siempre, y nos hace olvidar algunos problemas seguramente ahí. Y bueno, el golpe mundial. Llegó a Argentina, perdió 2-1. Lo raro, 2-1. Sí, todo el mundo dice eso. Sí, nadie se la esperaba. Realmente nadie se la esperaba. No valió la pena que nos despertáramos a las 4:30 y comencemos a ver el partido. Wow, 4:30, qué claro, y Argentina era favorito. En papel era favorito, en historia era favorito, en sector era favorito y perdió. Bueno, ahí está la información. Argentina perdió 2-1 contra Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022. Lionel Messi adelantó a Argentina en su entreno en Qatar 2022, pero Arabia Saudita pues reaccionó, dice, en el segundo tiempo. Fue así. Y bueno, dio la sorpresa en el Mundial. Y bueno, ¿cuánto hacía que no perdía Argentina? Mira, 36 partidos eliminatorias, amistosos, lo ganaba todo, lo ganaba absolutamente todo. Y cayó contra Arabia Saudita. Qué raro, qué raro. Uno irá a primera, seguimos con la Copa Perú, que también es sumamente importante. Están Deportivo Garcilaso del Cusco, La Bocana de Ancash, ADT Comerciantes de Loreto y Atlético Bruces desde Piura. Clasificaron a la final de la Copa Perú con hazañas incluidas. Se llevó a cabo la vuelta de los cuartos de final de Copa Perú. Avanzaron al hexagonal final equipos de Cusco, Piura, Loreto y Ancash. Ahí está la información deportiva. Bueno, mayores detalles obviamente se va a dar en la sección
con Gonzalito. Con Gonzalo. Que está llorando. Aunque Sammy creo que está, ya se está incorporando nuevamente. Bueno, que lo decidan ellos. Ya, que lo decidan ellos. Bueno, vamos a una pequeña pausa rapidísimo. Están esperándonos para la entrevista. Vamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todos dicen, ¿no? Para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el minero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfuy por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfuy. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá, distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a esto. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido y ya no. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfuy, la voz de todos. De la mañana con 49 minutos. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas para poder conversar con respecto a este evento que está programado para hoy, este encuentro o en todo caso inicio de la ceremonia de apertura del proyecto educativo local.
Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buen día. Profesor Jesús, queríamos comunicarnos con respecto a que nos puedas dar mayores detalles a esta ceremonia que se está haciendo la invitación para las 11 de la mañana. Un saludo a nombre de nuestra autoridad educativa, en este caso del magíster Omar Cárdenas Villegas, para todas nuestras autoridades, para nuestra población, Benita Liz, para ustedes. Sí, efectivamente, usted entenderá de que, como quiera que la región de Apurímac ya contamos también con un proyecto educativo regional, entonces también hay la necesidad de contar también nosotros como provincia con un proyecto educativo local. Entonces, la provincia de Cotabambas también tiene que elaborar su proyecto educativo local con la participación de todas las autoridades, en este caso edilicias, no educativas, la sociedad civil en su conjunto y toda la población, ¿no? Entonces, que en ese entender, el día de hoy se está haciendo el lanzamiento de este trabajo a las 11 de la mañana acá en la capital provincial, en la Casa de la Cultura de Señorita Liz. Profesor Jesús, ¿qué significa este proyecto educativo local o qué va a significar para nuestra provincia de Cotabambas? Sí, usted entenderá, señorita Liz, de que nosotros como pueblo tenemos nuestro conocimiento, nuestra sapiencia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿no? Nuestra vestimenta, entre otros. Y la educación tiene que estar también acorde a ello. Entonces, tenemos una serie de necesidades en infraestructura, tenemos necesidades, tenemos brechas, entre otras cosas. Entonces, ahora es donde tenemos que recibir esos aportes de parte de nuestras autoridades, de parte de los padres de familia, encontrar esas brechas en función a eso. Tenemos que trazar objetivos, ahí se tiene que trazar lineamientos de política, entre otros, en función de, por supuesto, también en concordancia con el proyecto nacional educativo, el proyecto educativo regional de la región de Apurímac. Y también que este instrumento nos va a servir porque los planes de desarrollo no concertados con que debe contar nuestra provincia, nuestros distritos también tienen que estar, ¿no es cierto?, en concordancia con este proyecto. Igualmente también este proyecto va a ser también un insumo, también va a ser un instrumento importante para que nuestras instituciones educativas del nivel inicial, primaria, secundario, también pueden concordar en la elaboración de sus proyectos educativos institucionales y también los otros proyectos educativos, señorita Liz. Profesor Jesús, o sea, este proyecto educativo local, digamos, anteriormente, en años anteriores, ¿se ha construido o es la primera vez que se construye en nuestra provincia de Cotabambas? No, anteriormente hemos construido, casualmente quien habla ha sido también partícipe de la construcción de ese proyecto educativo local. He tenido la suerte de trabajar en el pedagógico público de Coyhaique. El año 2004-2005 hemos sido también parte de la construcción del proyecto educativo regional de Apurímac, pero una vez concluido hemos empezado también a hacer la construcción del proyecto educativo local de la provincia de Cotabambas, pero que he sido también parte, cuando estuve a cargo del pedagógico de José Carlos María Tigre de Tambobamba y últimamente cuando asumí la dirección de la UGEL en 2010. He presidido el COPALE de nuestra provincia de Cotabambas. Trabajamos con el apoyo de ONGs, hemos involucrado a nuestros alcaldes, hemos tenido aportes de ellos, de las ONGs, como por ejemplo ahí trabajaba IA en el distrito de Mara, en Akira estaba también en este momento se me ha ido, pero ahí hemos tenido el aporte de varias ONGs y también con la sociedad civil hemos trabajado.
Claro que este proyecto ha tenido dificultades, no hemos podido concluir rápidamente, pero que sin embargo el año 2000, exactamente recuerdo, creo que es el 2014 o 15, donde se ha consolidado un proyecto ya con el apoyo, con el aporte de la empresa minera, señorita Liz, que desde allí viene en la actualidad con ese proyecto educativo local. Contamos de hecho que es un instrumento que nos sirve para poder, utilizar en trámites, digamos, para coberturar plazas, entre otras gestiones señorita Liz. Entiendo que esta nueva apertura también de este proyecto educativo que hoy le están dando inicio, profesor Jesús, Minera Las Bambas también está involucrado. Sí, es lo que se nos ha informado casualmente. Quien habla ahora está en comisión de apoyo. Ya tenemos, de hecho, que ahora lidera nuestra autoridad educativa. Ahí integra también, hay un comité, ¿no? Hay un comité impulsor y hay un comité, ¿no? También de participativo local educativo. Y también hay los funcionarios que trabajamos pues acá en esta entidad, en la UGEL de Cotabambas, integramos diferentes comisiones y me ha recaído también la comisión de difusión, y a los otros colegas igualmente. En ese entender estamos cumpliendo, ¿no?, este comunicado. Y bueno, nos hemos enterado efectivamente que también está cooperando la empresa minera. Creo que eso es plausible, señorita Liz, ¿no?, de que contribuya, ¿no?, digamos, a que nosotros podamos contar con este proyecto educativo local. En vista de que, sin este proyecto educativo no podríamos nosotros ni cómo formular, ¿no?, la política educativa acá, ¿no?, provincial, no podríamos ejecutar en nuestra jurisdicción de manera pertinente y apropiada. Y ahí es donde queremos nosotros, señorita Liz, también llegar, ¿no?, al entendimiento, al corazón de nuestras autoridades, principalmente a nuestros señores alcaldes, porque también la ley de municipalidades está claro ahí donde señala, ¿no?, que la función de ellos y de nuestros gobiernos regionales también son concordantes con el gobierno nacional y con el gobierno local en este tipo de elaboración de sus proyectos, pero en función a su realidad, señorita Liz. Y justamente entiendo que la presentación de hoy, o para la presentación de hoy, tendrían que estar participando pues las autoridades, como usted lo dice, quizá con mucha más llamado, o quizá con mucha más interés los alcaldes electos, pero claro, también los que están saliendo no tendrían que ser ajeno, y de pronto pues las autoridades puedan estar allí en esta ceremonia. Por supuesto, claro, ellos son los que tienen que estar, en vista de que nuestras municipalidades pues tienen su competencia y sus funciones específicas, ¿no?, que son compartidas, como lo había dicho, con los otros estamentos o con los otros gobiernos, que uno de ellos es el de promover el desarrollo humano sostenible, ¿no?, a nivel de su jurisdicción, ¿no?, donde debe propiciar el desarrollo, ¿no?, digamos, de las comunidades, ¿no?, educadoras, y también diseñar y ejecutar, ¿no?, actos educativos en su jurisdicción, ¿no?, en coordinación, de hecho, con la Dirección Regional de Educación, con la UGEL, según corresponda. Ellos hacen trabajos siempre de esa forma, los señores alcaldes, salvo que, digamos, no pueden hacer también trabajos, ¿no?, que no esté
concordante con estos planes, ¿no? Del plan de desarrollo concertado provincial, regional, distrital, ¿no? El proyecto educativo nacional, el proyecto educativo regional y el proyecto educativo local. Porque alcalde que trabaje, digamos, divorciado a estos proyectos, estaría yendo a su lado y no tendría, digamos, un sustento ahí técnico y no político normativo, señorita Liz. Claro, y entonces sí, adelante. Que por ese motivo es importante, es necesario que nuestros señores alcaldes, tanto salientes como también entrantes, participen y que estén involucrados en la construcción de este proyecto educativo local, y que en función a ello, ellos también empiecen a trabajar sus proyectos educativos locales, distritales, y también sus proyectos educativos, sus planes de desarrollo concertado, distritales y provincial también, señorita Liz. Así es. Y bueno, por lo que se ve, pues casi igual, ¿no? La mayoría de los alcaldes que están ingresando en los diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas son también docentes, y con digamos, el motivo es mucho más para poder involucrarse en esta construcción del proyecto educativo local que va a darse inicio, encabezado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas. Profesor, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. ¿Algo más que agregar? Señorita Liz, gracias más bien a ustedes. De hecho, que no será la primera vez, esto es el inicio, ¿no? Vamos a tener una serie de talleres con diferentes actores, seguramente con los señores alcaldes, con los colegas maestros, con directores, ¿no? Con padres de familia, entre otros. Ya tiene diseñado ahí el comité impulsor sus trabajos. Se va a desarrollar en diferentes distritos, en diferentes etapas. Seguramente que vamos a requerir también, ¿no? De hecho, que es Radio Surfu y todas las radios también, no quisiéramos que sean también un aliado, ¿no? Y un apoyo en este proceso de construcción de nuestro proyecto educativo local. Por consiguiente, agradecerle a usted y por su intermedio a toda la radio, señorita Liz. Muchísimas gracias, profesor Jesús, por darnos esta explicación y estos detalles con respecto a esta ceremonia de apertura a las 11 de la mañana en el local de la Casa de la Cultura. Buen día, hasta cualquier momento. Buen día, hasta luego, señorita Liz. Hasta luego. Hasta luego. 8 de la mañana con 2 minutos, y bueno, ahí está entonces la convocatoria hecha para las autoridades electas, básicamente de nuestra provincia de Cotabambas, que tendrían que estar presentes, ¿no es cierto?, en esta importante actividad convocada por la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas. El señor alcalde, seguramente electo, estará pues de la provincia de Cotabambas, el ingeniero Dante Contreras Galloso, asimismo el alcalde electo del distrito de Coyurqui, el profesor Frit Valencia Bárcena, asimismo el alcalde del distrito de Cotabambas, el señor Luis Truyenqui Molero, asimismo también el de Chalhuahuacho, ¿no es cierto?, el profesor Iván Cruz Puma, como también el alcalde del distrito de Akira, el ingeniero Adolfo Arredondo Laime, quienes tendrían que estar presentes en esta actividad importante. Por ahí no consideraron al de Mara, ¿se olvidaron? ¿Algo pasó? Bueno, solo es un lapsus, nada más. Ajá. Listo. Entonces, entendemos que las autoridades electas, como decíamos, van a ser los que están presentes, y como también, pues, las que están, las autoridades salientes, ¿no es cierto? De algún modo, pues, tendrían que dejarles la posta a ellos para continuar con estos proyectos educativos regional, como el proyecto, como decía, local, que ahora prácticamente ya se da inicio, formalizando, digamos, esta ceremonia. 8 de la mañana ya con 4 minutos. Y bueno, ahora sí, información deportiva. Entramos, ¿no es cierto, Henry? Sí, tenemos Listo. Tenemos importante información deportiva. Y bueno, ¿quién más, quién mejor que Sami Canales para darnos esa información? Sami, muy buenos días.
Muy buenos días, amigos, sean bienvenidos a su espacio informativo del ámbito, en el ámbito nacional e internacional. Así que empecemos con los pormenores, las últimas noticias de esta gran fiesta deportiva de la Copa del Mundo Qatar 2022. Amigos, realmente algo sorpresivo, algo histórico, pues es un golpe en el Mundial. Argentina perdió 2-1 contra Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022. Los sauditas, que lograron la primera gran sorpresa del torneo, parecían sobre el papel el equipo más débil del grupo C, que completan México y Polonia, y todo había comenzado bien para la albiceleste con un tanto de penal de Lionel Messi al minuto 10, pero los asiáticos dieron la vuelta al marcador por medio de Khaled Al-Shehri a los 48 minutos y Salem Al-Dazari a los 53 minutos. Los argentinos, que habían visto cómo les anulaban 3 goles por fuera de juego en la primera mitad, fueron incapaces de reponerse y se estrellaron una y otra vez en sus intentos de evitar el desastre. Definitivamente el sábado, en la segunda jornada, el duelo ante México ya será una gran final para Argentina. Y amigos, ayer se cerró la primera jornada para los grupos A y B del Mundial Qatar 2022 y ya se conoce a los primeros líderes en sus respectivas tablas de posiciones. Se trata de Países Bajos e Inglaterra. Asimismo, también se sentenciaron malos inicios para aquellas selecciones que debutaron con derrotas, como es el caso de Qatar, Senegal e Irán. Y en el grupo A, amigos, el panorama en este primer grupo es favorable para la de Ecuador y Países Bajos, mientras que Senegal y Qatar, sobre todo este último, son candidatos de despedirse de este gran certamen mundialista. En el grupo B, un gol de penalti de Gareth Bale a los 8 minutos del final permite a Gales evitar la derrota en su debut en el Mundial de Qatar y sacar un punto que le deja con las mismas opciones que Estados Unidos en un grupo B ampliamente liderado por Inglaterra tras su goleada a Irán de 6-1. Y amigos, pasando a otras informaciones, les cuento que una fiesta para Cusco, pues Deportivo Garcilaso del Cusco clasificó a la finalísima de la Copa Perú 2022, pues en un partido de infarto derrotaron a Ecocen de Cerro de Pasco. Los hinchas celestes están de fiesta y esperan tener un tercer equipo cusqueño en la Liga 1. Deportivo, un rival que dio dura pelea, inclusive fueron los que anotaron el primer gol de la tarde en el minuto 43 del primer tiempo por medio de López. El entrenador Roberto Tristán realizó los cambios perfectos para el segundo tiempo. A los 49 minutos, Freddy Salcedo, quien no tuvo continuidad en el equipo, ingresó para poner el empate. Otro cusqueño, Luchín Castillo, 57 minutos, puso el segundo y finalmente Malpartida selló su pase a la finalísima de la Copa Perú. Con este resultado, Cusco está de fiesta y el reto de campeonar es complicado, pero no imposible. El primer partido de la finalísima será este domingo en el estadio Iván Elías Moreno, el segundo el miércoles 30 de noviembre y el tercer duelo el 4 de diciembre. También están clasificados Asociación Deportiva Comerciantes de Loreto, Defensor La Bocana y Atlético Bruces de Ancas. Y amigos, siendo las 8 de la mañana con 8 minutos, vamos con la agenda deportiva para hoy, martes 22 de noviembre. Les cuento que en México versus Polonia, ambas se van a enfrentar, ambas selecciones buscan empezar con el pie derecho en esta Copa del Mundo. Uno podría encaminarse en ese objetivo. El encuentro irá a partir de las 11 de la mañana. También, amigos, un partidazo será el que va a ser de Francia versus Australia. El seleccionado del Gallo sufrió varias bajas, pero igual se ilusiona con el arranque del Mundial y va por el triunfo. Este duelo está pactado para las 2 de la tarde. Y bien, amigos, con esta información le ponemos punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Que tengan un excelente día. Sigan con más en su informativo Guillaricoy. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami, por la información deportiva. Y todos estos días estamos viviendo, todos, ¿no? Amanecemos, anochecemos con deporte, ¿no? Sí, con deporte, así es. Con fútbol. Y bueno, hay diferentes torneos que están sumamente interesantes. Está el torneo
de esto de la Copa Mundial que se desarrolla en Qatar, que tiene muchas, pero muchas polémicas, ¿no? Han prohibido por ejemplo, que utilicen el brazalete de One Love. ¿Qué es este brazalete de One Love? Es un brazalete en color arcoíris que representa todos los tipos de amores, de cariños que puedan existir. Pero Qatar es un país bien tradicionalista y han prohibido el uso de esta cinta, por ejemplo. Ah, sí. Así es. Y a ver, lo otro es que en Qatar las mujeres siempre tienen que cubrirse el cabello y todo eso, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, existen 6 mujeres árbitros. Lógicamente, ellas no van a utilizar eso. 6 mujeres árbitros, 3 de ellas son ayudantes, por así decirlo, claro. Y 3 son principales que van a dirigir partidos de estos seleccionados. Ah, mira. Es todo un complejo lo que se está viviendo culturalmente en Qatar. Y sobre todo, la polémica más grande, lo que no perdonan los latinos, es que no se pueda vender cerveza, ni adentro ni cerca a los estadios. Pero yo escuché por ahí, Henry, que sí vendían, digamos, no adentro, lejos, o no sé, pues cerca, qué sé yo, pero el costo era carísimo. Sí, están los fan fest, lugares donde se reúnen los fans de los equipos, donde pueden comprar cerveza. Ahí sí pueden comprar. Ahí sí pueden comprar y ahí sí pueden tomar. El problema está a 14 euros. O sea, una de 620 milímetros, la tradicional, está a 14 euros. Es como 80 soles más o menos. Sí, yo justo escuchaba eso, que en soles era un poco más de 80 soles. 80 soles por una cerveza, no sé si vale la pena. Entonces, por ahí es que, claro, la población, digamos, optaba por otras bebidas, digamos, ¿no? Así es, pero los alemanes están recontra molestos porque ellos son cerveceros de forma tradicional. Están sufriendo. Hay una incomodidad tremenda en diversas cosas. Ahora, cosas curiosas que pasan. Qatar perdió el encuentro 2-0 contra Ecuador. Sí. Lo que no vimos y lo que había grabado un fan es que uno de los hinchas de Qatar entró al estadio y empezó a corretear a los jugadores con una correa. Ah, sí, y eso no vimos. O sea, no lo pasan en la tele porque, bueno, no se vería bien, ¿no? Pero hoy en día existen dispositivos móviles para grabar. Entonces, y no se les escapa nada. No se les escapa nada. Luego, lo bonito es que existe hinchada de Japón. Presente en todos los estadios. Al finalizar el partido de Ecuador contra Qatar, ellos limpiaron todo el estadio. Recogieron los residuos de todo el estadio. Aprender de ellos en todo tiempo y en todo momento y en todo espacio es algo extraordinario. Su cultura es muy... quiere mucho el lugar donde está y quiere que todo esté siempre limpio. Limpio, extraordinario realmente aprender de ellos, ¿no? Bueno, ahí está, hasta en el fútbol. Ahora sí, por ahí creo que vamos a salir con primeras planas, no sé quién estará listo. Mientras vamos alistando primeras planas, la información, de hecho, por la mañana, ya antes de empezar con el informativo Villarico, y les comentaba con respecto a esta información penosa que está viviendo también nuestra hermana provincia de Antabamba con respecto pues a los criadores de alpacas y llamas que están muy muy desesperados y preocupados. ¿Quién no podría estar a estas alturas? Ellos claman la ayuda por la falta de agua, pastos. Diariamente las alpacas, llamas y vicuñas están muriendo por inanición en estas comunidades de Totora, Oropesa, de Curahuasi, de Faco, de Virundo y entre otros sectores. La sequía originada justamente por fenómeno de la Niña y cambio climático pues ha golpeado partes altas de nuestra región de Apurímac, como también ha sucedido, recordamos el año 2016, y bueno, de hecho que esta situación pues no solo es en nuestra región, sino también las hermanas regiones, como hemos visto la información, Puno está pasando, Cusco está pasando, Arequipa
Arequipa, ¿no? Las provincias altas de estas regiones, Ayacucho de igual modo. Bueno, los intensos incendios forestales que se han registrado en las últimas semanas y que han costado la vida de 3 pobladores, según esto ha informado INDECI en nuestra región de Apurímac. No es el único problema, obviamente, que estamos afrontando en nuestra región. También se suman las esta prolongada sequía como consecuencia del fenómeno de la Niña y el cambio climático que está pues siendo provocado, que se están secando, ¿no? Algunas lagunas, los bofedales que obviamente pues duraban hasta esta época, hasta las primeras lluvias, y los manantes pues en las partes altas, como ocurre en las lagunas de Cochahuacina, Conchacota, y por consiguiente pues la muerte de los animales debido a esta falta de agua, pasto, siendo los más afectados las familias dedicadas a la crianza de los camélidos en las últimas semanas, los criadores de alpaca, llamas de los distritos de Totora, Oropesa, Cotaruce, Virundo y otras localidades situadas en la parte alta de Apurímac, a través de diversos medios han clamado apoyo de las autoridades regionales para enfrentar la mortandad de sus animales por inanición e infección diversas, pero pues sus llamados hasta el momento no han sido atendidos. Es que es tan complejo este tema, Henry, el hecho de que, claro, si no hay pasto, de algún modo se podría conseguir las pacas, pero a estas alturas, a este tiempo ya, pues las pacas también habrán sido ya consumidas y terminadas por los animales. Ahora, el tema de agua, ¿qué hacemos? ¿Vamos a llevar en bidones? ¿Cómo va a ser a estas partes altas? Es una preocupación definitivamente la que se está viviendo. Ojalá lo que anoche ha regado, dicen por ahí algo, Dios mediante, ya continúe la lluvia. Ojalá sea así. Ojalá que sí, ojalá que ayer ha regado un poquito, ojalá el día de hoy riegue otro poquito y se vaya aumentando el tema de las lluvias, porque estamos ya a fines de noviembre. Me parece, en mi poca experiencia, que las lluvias se están retrasando. Muchos especialistas manifiestan que no hay sequía. Sin embargo, aquellas personas que vivimos en Chalhuahuacho, que vivimos en Apurímac, que vivimos en las regiones altas, no vemos la lluvia. Las lluvias ya se presentaban incluso ya desde septiembre, muy poquito, y finales de noviembre, inicios de diciembre ya eran lluvias pues intensas. Incluso claro, me acuerdo que en Cusco los meses al inicio de diciembre siempre hubo una inundación. Sí, casi siempre eso ha ocurrido. Y bueno, hablando de las temperaturas y de las lluvias, vamos a terminar con este comentario, Henry. Pues se está pronosticando, ¿no? Las precipitaciones, ojalá sea así. No sé, la lluvia que llegue en la sierra centro y sur de nuestro país. De acuerdo al aviso, pues 239 de Cenami, llega que los granizos, o en todo caso va a haber nieve, granizo, aguanieve, lluvia en el centro y sur. ¿Cuándo? Desde el 23 al 25 de noviembre. Ojalá que sea así la lluvia. Ojalá. De pronto, porque pues a veces Cenami no siempre ha acertado, ¿no? En algunos casos, que este año decían iba a ser un buen año para el tema de sembrío. Incluso las cabañuelas nos designaban, sí, nos decían que estos meses iban a ser lluviosos. Sin embargo, para esperanza de muchos y para esperanza de todos aquellos que estamos esperando las aguas de la lluvia, las nubes ya se están presentando. Entonces, solo será cuestión de esperar. Que venga la lluvia de todas maneras. 8 de la mañana con 18 minutos. Ahora sí cambiamos de tema. Así es, 8 con 18, y es que el paro de transportistas que está siendo convocado a nivel nacional, hay 2 provincias que no van a acatar el paro. Los gremios de transportistas acatan desde el 22 de noviembre una huelga indefinida luego de que el MTC no haya atendido a la demanda pactada. La ciudadanía debe tomar sus precauciones para evitar imprevistos. Es decir, transporte de carga pesada y buses interprovinciales acatan protesta, pero Lima y Callao han manifestado que no se van a acoger a esta protesta, que no se van a unir a esta protesta. Dentro del mismo gremio de transportistas también hay división, hay
palabras que no están con las que no todos están de acuerdo. Bueno, ahí está entonces la información con respecto también que para hoy pues estuvo anunciado a nivel nacional la paralización de este paro que iban a iniciar los transportes de carga pesada. Sin embargo, ya esta mañana lo han dado a conocer efectivamente que Lima y Callao han suspendido, ¿no? Porque esta tarde estarían reuniendo ya con con el MTC, con el Ministerio de Transportes, para seguramente darle salida a este tema. Pero sin embargo, creo que esta comunicación ha sido un poco tarde de repente, y bueno, muchas otras regiones pues han continuado con esta decisión. Así es, así es. Y bueno, cuando ya se viene el momento, recién actúan las autoridades. Esto pasa tanto en los paros, esto pasa en las protestas, esto pasa en los incendios, esto pasa en las heladas, cuando la situación ya es incontrolable. Ya llegó. Ya llegó y está afectando a mucha población, recién actúan las autoridades. Las nuevas autoridades electas deben priorizar algún plan de contingencia, tanto para heladas, porque puede afectar de forma increíble tanto a los animales como a las personas, y a los incendios que han sido que han provocado tantas desgracias durante este año. Y bueno, ahí tenemos el panorama que se viene viviendo ahora mismo, Henry, con respecto a este paro, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a las regiones. En Ayacucho sí se desarrollará el paro de transportistas del sur del Perú. Un cordón policial se ha instalado en la vía Libertadores en Ayacucho con la finalidad de proteger a los pasajeros y transportistas. En Casma, transportistas de carga levantarán bloqueo de carreteras Panamericana Norte. También en Juliaca, los manifestantes bloquearon la vía Juliaca-Arequipa a la altura de la provincia de San Román. Camiones y buses se encuentran varados. Esto allá en Puno, Juliaca. También la Panamericana Norte, por ejemplo, transportistas realizan desfile de camiones para paro de transporte. Se desarrolla con apagado de motores de unidades de carga pesada. Y si apagan los motores de estas unidades, lógicamente no hay paso, son gigantescos. Sí, y en Arequipa, de algún modo, Henry, los conductores, digamos, de carga pesada, sí están permitiendo pasar de carros particulares, ¿no? Eso es lo que se ha dicho. Esto a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Sur en Arequipa. Así es, así se está viviendo el paro de transportistas. También se está viviendo paro de transportistas que dice transportistas de Lima y Callao no acatarán paro, o sea, no se están manifestando, no acatarán paro. El representante del gremio de transportistas de Lima y Callao, David Mujica, informó que el servicio de transporte público se ofrecerá de manera normal. Esto seguramente ya conversado con el ministerio para las posibles conversaciones que se realizarán los próximos días. Bueno, en realidad, como digo, ¿no? Esta información la han lanzado esta madrugada, bueno, esta mañana recién, y de pronto pues los otros gremios o los gremios de este transporte de las otras regiones pues han recibido, digamos, tarde esta información. De pronto ellos ya desde las 12 horas, desde las 12:00 horas de esta madrugada, ellos ya han empezado a acatar en muchas otras regiones. Ahora sí, nos vamos a la información con las primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional, en la voz de nuestro compañero de labores, Javier Check, ya está con nosotros ya para darnos la información más importante de las portadas de los diarios locales, nacionales e internacionales. Javier, muy buenos días. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo estás, Liz? Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Surfui. Te noto cansado, vamos, rápidamente. Javier. Te noto cansado. Yo creo que sí, ya un poco cansado. Sí, son los días de trabajo, creo yo. Sí, entendemos. Sí. Bueno, aparte de el cansancio también viene por lo siguiente, porque nos hemos tenido que levantar a las 4 de la mañana para hacer todo lo que corresponde, ¿no? La transmisión del partido, que lamentablemente la selección de Argentina, una de las que tenía altas posibilidades de levantar la copa, ha iniciado con pie izquierdo, o sea, no le fue nada bien, ¿no? Como todos ya sabemos, como lo dijo también Sami Canales.
Bueno, rápidamente amigos, vamos con las portadas de los diarios de circulación nacional. Diario El Comercio en portada indica lo siguiente: Benavides revela a la OEA que Pedro Castillo tiene 51 carpetas fiscales. Dice lo siguiente: fiscal de la Nación dijo a Misión que es falsa versión del gobierno que la acusa de persecución política. Negó que busque dañar orden democrático. Ahí en la portada del Comercio, pues bueno, se puede apreciar la imagen de la alta comisión y también varios funcionarios de Estado. Por otra parte, dice, Corte Suprema confirma legalidad de pesquisa a mandatario. Por otra parte, en portada del diario Comercio, en la parte inferior, dice lo siguiente: Cerrón usó como testaferro a albañil, indica la Fiscalía. Vamos a revisar otra portada. Diario Gestión en sus 32 años. En portada indica lo siguiente: Diario Económico, inversión privada cerraría el 2022 con caída de hasta 1.6%. En el tercer trimestre se redujo a 0.8%, principalmente para la contratación a doble dígito de la inversión minera. La expectativa empresariales de corto plazo que apuntan a la inversión en el propio negocio siguen en terreno pesimista, amigos oyentes. Eso es lo que informa Diario Gestión. Por otra parte, en la parte inferior, con imagen del Congreso de la República, dicen, MEF deja camino libre al Congreso para que cambie presupuesto del 2023. Por otra parte, financiamiento de empresas con bonos disminuyó y ahora es de corto plazo. Revisamos otra portada, amigos oyentes. Diario La República para hoy, por si acaso, por si usted no lo sabía, Diario La República, el costo está a $1.50. En portada dice lo siguiente: Corpag y LAP se enfrentan por tragedia en el aeropuerto. En Comisión de Transporte del Congreso se acusan entre sí por mortal colisión. El grupo de trabajo legislativo Corpag ratificó que no autorizó a LAP para el ejercicio de los bomberos en la pista de aterrizaje. LAP dice que, como en otras ocasiones, Corpag sí autorizó ejercicio. En tensa discusión en el Parlamento entre voceros de ambas entidades, además se dejó entrever que en el accidente pudo haber una falla humana, por lo que se hará un peritaje a vehículo de bomberos. En la portada del diario La República, en el lado derecho, con el Ejecutivo, con el Legislativo, la OEA escucha a todos. Misión de Cancillería que evalúa la crisis política en el país recibió informes contra el presidente Pedro Castillo y contra el Congreso. Hoy recibe a partidos y también hoy recibe a la Iglesia. Además, ayer se reunieron con el Poder Judicial, se reunieron también con la Fiscalía. Vamos con más portadas. Revisamos la portada del diario Perú 21. En portada, pues bueno, el tema de conversación de hoy dice lo siguiente: los pasean desde abril. Transportistas de carga de Arequipa, Cusco, Piura, Ayacucho, Junín, Lima y otras regiones inician un paro indefinido hoy. El gobierno desoyó sus reclamos hace 7 meses. Toda la información en la página número 18. La parte inferior indica lo siguiente: la OEA continúa recogiendo testimonios sobre la crisis que vive el país. En la parte inferior derecha dice: conozca la tecnología que asiste al Mundial de Qatar 2022. Y justamente, amigos oyentes, hoy la tecnología hizo que varios goles de Argentina fueran invalidados. Vamos con más portadas. Diario Correo en sus 60 años, con imagen de la fiscal de la Nación, dice lo siguiente: defiende denuncia constitucional ante la OEA. Fiscal de la Nación se reunió ayer con el grupo de alto nivel. Patricia Benavides afirma que la misión internacional, que era su obligación, denunciar al presidente Pedro Castillo porque hay 190 de la mañana ya con 30 minutos. Se cortó la comunicación, la batería se fue. Bueno, muchas gracias, Javier, por la comunicación. Se nos fue la batería. Un
imprevisto ahí que se nos ocurrió, pero ya estuvimos terminando con las primeras planas. Son El Chinchillico. Son las 8:30, ¿no? Sí. Sí, 8:30 ya también que nos están cortando ahí. Muchas gracias. Pero ya estuvimos casi con todos los diarios. Muchas gracias por la información, Javier. Perdón por el por el impasse ahí en todo caso. Bueno, de esta forma nosotros ya llegamos igual a la parte final, Henry, porque pues efectivamente a las 9 regresamos con micrófono abierto. Va a haber días en que usted va a seguramente escuchar fútbol desde muy temprano, a media mañana también. Viene a las 11 México. México se enfrenta en su partido inaugural. Aquí ¿Ya? Va a ser su primer partido en el Mundial. Perfecto, Bueno, entonces México vamos a estar atentos a las 11, es esa, ¿no? Han manifestado que no estaba bien México. Ok. Sí, Ya. ojalá que... Ahora, es un país de América, ¿no? Sí, sí. Le deseamos todo lo mejor a México. Perfecto, entonces ahí está. A ver, vamos a tratar de comunicarnos. ¿Quién? Aló, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, estoy llamando a la provincia, no sé si me puede dar el espacio. Claro que sí, claro que sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días a ustedes, amigos de Radio Surjuy, de la provincia de Cotabambas. Estoy llamando a la provincia de Grau, del distrito Virundo, para compartir con ustedes la información que corresponde a la fecha del día de hoy. Hoy día exactamente 22 de noviembre del año 2022. Queremos compartir esta información que es bastante indignante en la provincia de Grau. Bueno, si ustedes recuerdan, el 23 de noviembre del año pasado, 2021, se suscitó o se desató un conflicto en el distrito de Virundo con el distrito de Sabaino, la provincia de Cotá de Antabamba, y pues mañana cumple un año de este enfrentamiento entre las comunidades, los distritos, y pues se está, y hasta ahorita no hay ninguna justicia a raíz de que la lentitud del trabajo del Poder Judicial y la población con toda esa cosa indignada de esta situación, a raíz que el día de mañana es un año de que ha fallecido pues el comunero Augusto Paucar Soto y pues 2 comuneros más del distrito de Sabaino. Ese detalle, entonces pues distrito de Virundo se va preparándose para hacer un plantón poblacional en la provincia de Grau, en las puertas, en las instalaciones de Poder Judicial de la provincia de Grau. No, esa situación está ocurriendo en esta provincia de Grau, y pues a raíz de la lentitud del trabajo de nuestros amigos del Poder Judicial. Esa es la información que alcanzo. Estaremos ampliando esta información el día de mañana, amigos de Surjuy, desde la provincia de Grau, este amigo y servidor Emilio Sotomero. Un abrazo a todos ustedes, muy buenos días. Buenos días, gracias señor Emilio por darnos esta información y bueno, ojalá mañana igual nos tenga pues al tanto de lo que va a ocurrir allá en la provincia de Grau. Efectivamente, situación, sí pues recordamos este conflicto que se desató, que se desarrolló y mira, tan rápido pasó el año, tan rápido pasó el año Virundo y Sabaino, así se llama. Así es. Y bueno, nos dice que mañana ellos pues irán a hacer un plantón a la provincia de Grau, a su capital de la provincia, Chuquibambilla. Mucha atención a las autoridades en todo caso. Démosle una respuesta seguramente, tengamos una respuesta para ellos, porque pues quién no va a estar, digamos, molesto, fastidiado, que un año pasa y no hay seguramente responsabilidades que tengan que asumir a este tiempo. Entonces, ahí está la información desde Virundo. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana. Y bueno, ya siendo 8 de la mañana con 35 minutos, llegamos a la parte final. Muchas gracias. Estuvo con ustedes Liz Aldívar, Henry Borda. Y bueno, gracias a Sami Canales, Javier Chequia, que estuvimos en esta mañana, con las disculpas del caso que se cortó ahí la comunicación de las primeras planas. Mañana volvemos. Muchas gracias. Buen día. Buen día y hasta mañana. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.
Son las 8:36. Estoy buscando papel blanco para escribirte una cartita de amor.